cae bien. Esta es la hora, estamos a la 1:00 con 12 minutos. Bueno, la última información es que quedó al voto, ¿no? Han dejado al voto la permanencia, el tema del enfoque de género en lo que corresponde a instancia suprema. Hay un empate, hay un voto singular y se esperaba un voto adicional de un magistrado, que incluso aún poniendo él en uno de los dos casos tampoco le dan la mayoría porque se esperan 4 votos, ¿no? Ha quedado pendiente al voto, no sé si para hoy o para mañana, pero sobre este tema de enfoque de género y de lo mejor que le podría pasar al país en 2 perspectivas, vamos a conversar a esta hora con Gaby Pacheco, vocera de Padres en Acción, y con Ayesha Dávila, vocera de Madres en Acción. Antes les voy a pedir a ambas que me permitan ir un instante hasta Cerro Azul, porque le tengo a Marcial Vilela listo para el reporte. Marcial, le escucho, adelante. ¿Cómo estás, Manuel Rosas? Efectivamente, continuamos nosotros muy de cerca, siguiendo lo que es el traslado ya desde las plazas centrales. Estuvimos en la iglesia donde se ofreció la misa para Soanita. En estos momentos, a pie, han decidido llevar a los familiares a Soanita en hombros hasta el Campo Santo, que quedará unos 15 minutos desde el centro de Cerro Azul. Lo curioso es que a este acto de tristeza han llegado también algunos vecinos indignados, portando cartulinas de color negro con lemas contra el alcalde. Están culpando al alcalde y regidores por no trabajar por la seguridad y bienestar del pueblo. Un grupo más o menos de 12 personas quienes portan carteles, quienes están llamando la atención en este momento. Señora, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida exitosa. ¿Cómo se llama? Le pedimos que el alcalde ni un momento se ha acercado acá, y del momento del dolor que nosotros sentimos a ese creazo. Pedimos justicia. ¿Dónde está ese alcalde? Parece que no les duele perder un hijo. A mí sí me duele, porque ¿dónde está ese alcalde? ¿A dónde? ¿A dónde se ha ido? ¿Se ha dejado a su santo a otro sitio? Ni uno no han enviado ni nada. Es un alcalde inhumano para ustedes, que no... Es inhumano, una basura, ese es el alcalde. Yo sí le digo así, es una basura, una porquería. No digo. Muy bien, señora, gracias. Esa es la indignación de los vecinos, Manuel Rosas, en este momento, quienes han llegado, un grupo de pobladores de Cerro Azul, portando cartulinas negras con algunos mensajes para el alcalde, sobre todo, que se presente, sobre todo, de la cara ante este lamentable suceso con esta menor de edad, Soanita. Vamos entonces a permanecer en este recorrido hacia el Campo Santo, donde hoy será cristiana sepultura en breve a la pequeña Soanita. Adelante con usted, Manuel Rosas. Gracias, Marcial. Esta es la hora, estamos a la 1:00 con 15 minutos. Vamos a hablar de este tema de decisión de Corte Suprema, Poder Judicial, última instancia, a la espera de lo que ha significado un pedido específico de la gente de Padres en Acción en relación a la currícula o al currículo de educación básica regular. Tenemos 2 posturas aquí, diferentes, por supuesto. Gaby Pacheco representa a Padres en Acción. Qué gusto saludarla, Gaby. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas Gusto gracias. saludarla. Y también a Ayesha Dávila, que representa a Madres en Acción. Qué gusto saludarla. ¿Cómo está? Gracias. Gaby, ¿qué es lo mejor que podríamos esperar desde la perspectiva de Padres en Acción de la decisión judicial en esta instancia? Lo primero es que se cumpla lo que ha debido ser desde un inicio. Este currículo es inconsulto. Es inconstitucional, por lo tanto. Entonces lo que correspondería era que se convoque a los padres de familia para que opinen, para que participen de la estructura del currículo. 2, con la sentencia del 28 de agosto del año pasado, en el cual se solicitaba al Minedu que haga un instrumento válido, transparente, real y efectivo para que pueda trabajar, los padres de familia participar. Todavía no se ha hecho. Ya. Es decir, está pendiente, va a ser un año exacto desde que la Corte Superior de Lima decidió y le dijo, le conminó al Minedu, háganlo. Claro, el ministro Alfaro ha estado incorporando ciertas mesas de diálogo, pero no es un instrumento valedero, completamente oficial. No aterriza en un instrumento. O sea, ha estado escuchando a mucha gente, a muchos sectores. Es cierto, o sea, lo que ustedes esperan es que luego de estos diálogos aterrice en un instrumento. Exacto, tiene que ser lo que dice la ley. En tercera parte, ¿qué es lo que podemos sacar nosotros y agradecer? Es que el pueblo peruano ha despertado. Ya puede reclamar lo que no le parece a los magistrados. Es decir, si es que un congresista, un alcalde, un candidato propuso ciertas cosas, propuso hacer unas normas y no se cumplen, el pueblo dice, no te voto más. Es decir, no es posible que sigan jugando con nosotros. Y a los padres de familia
que no estamos de acuerdo con este tipo de educación, hemos levantado la voz y nos hemos unido. Porque muchas veces escuchamos decir, no me parece, sí, pero ¿quién lo cambia? ¿Cómo? No, vamos, hemos tomado la decisión, que es tiempo, es estudio, también es trabajo, es esfuerzo, es unirse las energías. Para mí es muy valioso. Y gente valiosísima de distintas partes de Perú, de distintas zonas, de distintas realidades que nos han dado. Me imagino que habrá otras posturas, sí, igual de valederas, quizás, pero por eso estamos viviendo en democracia y que nos permite a nosotros hablar en libertad. Correcto. Ayesha, ¿qué es lo mejor que le podría pasar al país, a la educación, en esta perspectiva de género, desde el punto de vista de Madres en Acción? Bueno, en primer lugar, el Minedu se hizo la convocatoria. Hizo la convocatoria abierta, sino que no hay participación de la ciudadanía, ¿no? Y este trabajo lo viene haciendo desde el año 2015, en realidad. Por eso es que en el 2016 ya se implementa, se valida el currículo, se implementa y ahí es donde ya sale, pues, ¿no? La otra posición a hacer su reclamo. Espérate un segundo. Dime. Según ustedes, este currículo sí ha tenido debate de padres. Sí ha tenido convocatoria para ha debate de habido una padres. convocatoria, sino que, como siempre pasa, la ciudadanía no es del todo participativa, ¿no? Ya. Entonces se esperaba la implementación del currículo y justamente lo que sale es la negativa, la resistencia hacia el enfoque de igualdad de género, ¿no? Y lo que nosotros esperamos es, pues, que el voto sea a favor tanto del Currículo Nacional de Educación como el enfoque de igualdad de género. Tal como está el currículo ahora mismo. Exactamente. Para ustedes lo mejor sería que la Corte Suprema en instancia final diga esto quede tal como está. Exactamente, porque ya han habido cambios el año pasado, o sea, y por eso es que el grupo apela, ¿no? Apela a los cambios. Es más, sería favorable para quienes. Yo sé que ellos hablan en representación de el grupo de ellos, sin embargo no ven más allá, ¿no? Del entorno. El país vive muchas realidades muy diferentes. En el país hay madres solteras, madres viudas, hay madres que son madres porque han sido violadas, ¿no? Y que ellas no quieren repetir esos casos de violencia en sus hijas y en sus hijos. Entonces nosotras por eso nos hemos reunido y estamos saliendo tratando de representar a esas madres, ¿no? Las voces de esas madres que han sufrido la violencia de género. Muy bien. Y a las que les permitiría, pues, el enfoque de igualdad de género poder tener mayor derecho, ¿no? Correcto. Gaby, la escucho. Varias cosas. Permíteme acotar lo principal. Uno, cuando el procurador dice que había hecho una consulta a los padres, la jueza, estoy hablando que fue el 18 de mayo del 2017, le dice al procurador, lo conmina, demuéstreme cuáles fueron las convocatorias, cuáles son las pruebas, cuál fue el instrumento, sobre todo. El procurador no pudo demostrar porque no hubo. O sea, no va a decir que sí hubo, que llamó y que no asistieron las personas. Si el procurador, que es el fiscal, o sea, de la parte que representa al Estado, al Minedu, no pudo darle. Con lo cual le dijo, vamos, ¿dónde está? Y eso quedó en blanco. Y eso está grabado y puede recurrir cualquier persona común que puede dudar mi palabra, recurrir y revisar el juicio, ¿no? La audiencia oral. Dos, bien es cierto de que si uno representa a alguien, muy valedero y mucho respeto, pero lo que puede decir es, dos, la parte siguiente, nosotros no solamente apelamos, apeló el Minedu también, y nosotros obviamente continuamos el juicio, o sea, no, tampoco nos tenemos que ir para atrás, nos estaba dando hasta ese momento el Poder Judicial la razón a nosotros, porque pidió que se saque precisamente esa frase que es la parte en la cual dice, si bien es cierto que la persona nace biológicamente hombre o mujer, la construcción se hace a través de experiencia cultural. ¿Qué quiere decir? Que estaba dándonos en parte la razón, no completa, y es más, dentro de la segunda instancia, lo que pidió fue el instrumento. ¿Por qué pide el instrumento? Porque no hubo convocatorias, es inconsulto, es inconstitucional. Después, terminando lo que ha dicho, la tercera parte es, definitivamente nadie quiere que haya violencia. Nadie va a estar defendiendo a un violador. No, o sea, yo tengo hijas, ya les he repetido, tengo una niña de 12 años, que cuando empezó esto tenía 10. Entonces, ¿cómo no voy a proteger a mi hija? Y tengo a la otra señorita que ya trabaja. Entonces, díganme ustedes, ¿en qué cabeza cabe que nosotros no vamos a querer que se proteja a una persona o representar? El hecho de que sí diga
que no tenemos representatividad, les voy a contar. Y lo he dicho ya anteriormente en otras cámaras. No estamos respondiendo el tema de fondo. Me está usted dando vueltas en asuntos que... Por eso estoy dando porque, por ejemplo... Diga, perdone. ¿Cómo no? Te digo, tenemos representatividad en Piura, en Chiclayo, en Trujillo, en Cañete, tenemos en Arequipa, Huancavelica, Abancay, tenemos en Pucallpa. Es cierto. ¿Cómo va a decir que no conocemos una realidad fuera de...? Ese es un tema de fondo. ¿Tienen o no tienen que conocer la realidad? Por supuesto, claro que sí. De las realidades del Perú. Que nos dio el respaldo, Arequipa y Huancavelica nos dijeron, acá estamos nosotros. No, pero no se está refiriendo a esa realidad, se está refiriendo a una realidad no demográfica. Precisamente, vengan acá. Han pedido incluso en Cusco que nos acerquemos para ver cuál era nuestra propuesta. No solo llenaron planillones para apoyarnos a nosotros, sino quisieron conocer la propuesta que hacía Padres en Acción, que la sexualidad... Correcto. Vamos escuchando a Ayesha para poder dar los tiempos y los roles, ¿ok? Dime, Ayesha, te escucho. Ok, sí, bien. Bueno, de repente hay una respuesta, ¿no? En parte tanta desinformación también de por medio, porque se habla mucho de ideología de género que no figura para nada en el ¿Sientes que Padres en Acción están desinformados? No. No es lo que estoy diciendo. Lo que digo es que hay mucha desinformación en la población y se aprovecha mucho de eso, ¿no? Ya, perfecto. Sí, el currículo cambia en el enfoque de igualdad de género. Bueno, a mí no me parece en tanto que sea que se les esté dando la razón, ¿no? En el sentido de quizás cómo ha sido llevado el tema de la aplicación del currículo, ¿no? O sea, no es tanto la forma del currículo, porque así tal y como ha estado y como está, el currículo sirve. Tiene 7 enfoques transversales de derechos, interculturalidad, enfoque de igualdad de género, el enfoque de la inclusión, de la diversidad, atención a la diversidad, ¿no? Entonces... no es tanto que se le da esa sentencia por la forma en cómo está construido el currículo, sino más bien por la vía en cómo se ha planteado, ¿no? Porque la denuncia va más por ese lado. Bueno, en cuanto a la representatividad, como lo estaba diciendo hace un instante, ¿no? Bueno, sí han tenido respuesta, pero como indico, quizás porque hay mucha desinformación, ¿no? Hay mucha intención de malinterpretar los conceptos, de malinterpretar la intención que tiene el Minedu, que es precisamente acabar con todo tipo de violencia y discriminación, ¿no? En todas las esferas y en todas las generaciones. Y empezar pues desde las escuelas para poder tener una sociedad a futuro más justa, más equitativa y más respetuosa. Muy bien. A ver si en estos 5 minutos vamos al tema de fondo. Claro que sí. Y el tema es el siguiente, la pregunta que quisiera hacer. ¿Existe o no ideología de género? Y desde la perspectiva de Padres en Acción, si existe, ¿por qué es malo? ¿Cuál es el error? ¿Cuál es, digamos, el asunto que nos lleva a preocupación para que participen los Padres en Acción? Primero, agradezco la invitación, insisto, somos partes litigantes. Me hubiera gustado estar con un representante del Minedu para que sí realmente no diga que si estamos mal informados o mal interpretando algo desde otra perspectiva que no sea el Minedu. Porque acá hay juicios, son dos claras posturas, ¿no es cierto? Padres en Acción y el Minedu. Aclarado cuando tú dices perspectiva de género, enfoque de género, ideología de género, mirada de género, ¿qué estamos hablando? El enfoque, la perspectiva, la mirada, la visión, el panorama. ¿Cuál? De algo concreto. Estamos hablando de género. Si bien es cierto que en Estados Unidos se empezaron a hacer estudios sociológicos de las relaciones culturales hombre-mujer, se llamó estudios de género. Pero cuando se ha trasladado y se aplica en otras formas, es por qué le decimos ideología. En cuanto a qué trae, ¿qué pueden decir acá? ¿Qué se entiende lo que es género? ¿Cuántos géneros hay? Empezamos. Ya no estamos hablando de las relaciones culturales hombre-mujer, son 2 sexos. Estamos hablando de cuántos géneros hay. 122, como dice Facebook, 133, como dice la ONU, 30 y tal. O sea, no, al azar no. Estamos hablando de algo, de un paquete, desde el lenguaje inclusivo, que no existe, sabe muy bien la REA. Es más, la Constitución peruana defiende el lenguaje castellano en el cual no existe X, no existe arroba, ni existe todes, ni los y las peruanas. Está mal, estamos atentando por ignorancia o por pretender respetar, se está mal interpretando el lenguaje. Entonces, no solamente el lenguaje inclusivo, no solamente es hablar de una diversidad que no es constante, como le digo, están apareciendo distintos. Entonces, ¿qué decimos cuando hacen ese tipo de que hay géneros?
133, 120, no sé. ¿Qué cosa quiere decir? Que son preferencias, son conductas o preferencias sexuales hacia otra persona o hacia del mismo sexo o no, que eso es respetable y que eso se comprende siempre. Pero ¿de cuánta de la población estamos hablando? Del 1.2%. Entonces, ¿ustedes cómo piensan o se debe plantear una educación? En base a las excepciones del 1.2% que sí existen, yo no lo estoy negando, de una minoría, o el 98%. Con lo cual, ¿qué es lo principal que tiene que hacer? Si ustedes leen el currículo y dice que a partir de los 5 o 6 años tiene el niño que autoexplorarse para autoconocerse, ¿qué estamos hablando? Que un niño en 6º grado con un libro y que está la denuncia en Arequipa, porque dice que no hay, pero sí sé que están las denuncias y nos han llegado a nosotros las denuncias. En 4º grado, colegio, ¿puedo decirle el nombre? Colegio La Salle. Bueno, 4º grado, le dicen que las relaciones, que ya no solo amistad, sino también de afecto, puede darse entre hombre y mujer, el enamoramiento, sino también mujer-mujer besándose y hombre besándose. Yo no digo que no exista, pero 4º grado, ¿le parece a usted de que es la manera como se debe construir una relación hombre-mujer en un niño de 4º grado? Gracias, Gaby. Voy a ir terminando con Ayesha porque el tiempo me gana. A ver, Ayesha, si podemos... Vamos a tener que pasarnos un minutito la pausa, que me disculpe la gente de producción. Adelante, para poder darle los 2 minutos que corresponde. Diga. Ok, bien. Volviendo nuevamente, vamos a reiterar que la ideología de género no se menciona en el currículo de educación. Es más, el enfoque se llama enfoque de igualdad de género. ¿Qué? De género, ¿no? De igualdad de género. ¿De qué? ¿Pero de qué me hablas de género? Tenemos un tiempo, creo, ¿no? Sí, cada una, ¿verdad? Muy bien. Aparte de ello, voy a leer el enfoque. Dice, la igualdad de género se refiere a la igual valoración de los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de mujeres y varones. Creo que es bastante claro, ¿no? Es bastante claro. Aquí no hay, y no se menciona en ningún momento los 120 y tantos, 130, 30 y tantos géneros. No, eso no existe. No hay. Tengo libros de educación primaria, de tutoría, de personal social, en donde si uno se pone a revisar, son madres de familia, están en su casa, cojan los libros de sus hijos, no se ve nada de género, de ideología de género, y mucho menos de 32, 120 géneros. Eso no existe. El currículo de Educación Nacional ha sido aprobado y ya se está aplicando, se ha ido aplicando. Y en el proceso de su aplicación ha salido la demanda. Así que pueden revisar el material de sus hijos como madres preocupados y padres preocupados de la educación de sus hijos, que somos todos, y poder constatar de que ideología de género no existe, no hay. Simplemente se trata de poder reconocer los valores de respeto, tolerancia e inclusión en los niños y niñas para que a futuro tengamos adultos que sepan respetar, ¿no? Entre hombres y mujeres, independientemente de su orientación sexual, que es algo que existe. No podemos nosotros taparnos los ojos ante una realidad. Y no podemos tampoco simplemente discriminar porque se trata de una minoría. Me parece a mí que eso es un sentido de injusticia. Y más allá de rescatar valores, como tratan de decir, lo que están haciendo es imponer antivalores. Antivalores de intolerancia, antivalores de discriminación, de irrespeto y de injusticia frente a comunidades que existen. Esto es real. Y hay madres que son madres de personas que pertenecen a las comunidades LGTBI que también sufren parte de esa discriminación. Correcto. Gaby, le agradezco mucho. Ayesha, le agradezco muchísimo también. Bueno, vamos a ver qué decide la Suprema, ¿no? Y ojalá lo que decida hay algo sea que bueno sí, para el país. Exacto. Claro que sí. Lo mejor es la justicia, confiamos en la probidad, en el profesionalismo de los jueces, sobre todo en que también se ha habido tantos enfoques, porque son 7. El primero de derechos humanos, yo creo que con los derechos humanos cubre bastante. El segundo que habla sobre inclusividad, me parece que también estamos cubriendo varias, y diversidad. Es decir, había necesidad de un enfoque de claro que sí, Gaby, es necesario. Porque te agradezco. No, es que entonces, es importante que lo tengas claro porque hay necesidad de un enfoque de igualdad de género para no podemos. A mí no me gusta terminar con la discriminación. El día de hoy la voz creo que no es la mejor manera de educar. Tenemos un caso precisamente para educar no es conveniente levantar la voz. A una mujer la han quemado con tiner. Díganme ustedes, ¿no es necesario un enfoque de igualdad de género que le diga a los niños que ellos no pueden imponer su machismo? Entonces, es necesario. El género es la monedita de oro que nos va a salvar de todo. El enfoque de igualdad de género. Gracias, Gaby, gracias, Ayesha, gracias a ustedes por haber escuchado esta conversación. Me voy a la pausa y regresamos con la última media hora de este Exitosa, la radio del Perú.